Hiru Arrizaga jauna. Breve introducción de lo que supone para nuestro territorio el debate sobre la tributación que se va a producir hoy en esta Cámara. Hoy se debatirán en estas Juntas Generales, el Parlamento de los vizcaínos, los proyectos de los nuevos impuestos con los que se materializa la profunda reforma fiscal que se pondrá en marcha este próximo ejercicio 2014. Se trata de los proyectos de las normas forales, de IRPF, de sociedades, así como de los textos refundidos en la misma norma foral del impuesto de sucesiones y donaciones y del impuesto de transmisiones patrimoniales. Y, por último, también se abordará hoy la adaptación del impuesto sobre la renta de los no residentes. En definitiva, estamos hablando de la reforma de los impuestos más importante desde la recuperación del concierto económico, fruto del acuerdo, como bien saben todos ustedes, entre los tres partidos políticos, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular. El objetivo prioritario de esta reforma no es otro que el de dotar a Vizcaya de un sistema fiscal más justo, progresivo, eficiente y acorde a los nuevos tiempos, con la finalidad de contribuir a la reactivación económica y crear empleo, además de contribuir al sostenimiento del gasto y la inversión pública. A pesar de que en cada ejercicio hemos ido efectuando mejoras y cambios, ahora estamos, sin ninguna duda, ante una reforma muy profunda e importante que se va a llevar a cabo por esta institución de las Juntas Generales de Vizcaya. Recordar que en diciembre de 2012 estas Juntas Generales también aprobó la nueva norma sobre el patrimonio y que en febrero de 2013 se aprobó la norma de medidas antifraude. Con lo que, de aprobarse hoy los proyectos presentados, se completa o se completaría la renovación de la mayoría de la normativa tributaria de Vizcaya. A continuación, y brevemente, por lo que concierne al primer punto del orden del día, que trata sobre el proyecto de norma que modifica tanto el impuesto sobre sucesiones y donaciones como el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados, lo que hace referencia al impuesto sobre sucesiones y donaciones, se propone una tributación al 1,5 para adquisiciones hereditarias mortis causa para cónyuges, pareja de hecho, ascendientes y descendientes en línea recta, con una exención de 400.000 euros por heredero, y asimismo se establece con carácter permanente la tributación al 1,5 para las adquisiciones lucrativas inter vivos por cónyuges, parejas de hecho, ascendientes y descendientes en línea recta. Con respecto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se eleva el tipo general de 6 al 7.